Bien, en este video voy a explicar los ejemplos de la guía sobre criterios de semejanza y los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces en el primer ejemplo nos habla que hay dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo ADE, y nos piden que determinemos el lado BC. Utilizamos para este ejercicio el criterio de semejanzas lado, lado, lado. Entonces, tenemos aquí que los lados son proporcionales. ¿Qué significa que son proporcionales? Que al dividir los lados correspondientes me debe dar una constante. Entonces tenemos que el lado AC, que corresponde a 2 más 18, que es igual a 20, se divide sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque AE vale 2, o sea, la longitud de este triángulo pequeño es 2. Y eso es igual a BC, que es el lado que tenemos que calcular, sobre, nosotros miramos aquí que el lado de E es 3. Esto significa que son proporcionales y por lo tanto tenemos que utilizar el principio de proporcionalidad, que nos dice que la multiplicación de los medios y los extremos es igual. Entonces, para saber cuánto vale BC, debo multiplicar 3 por 20 o 20 por 3 y dividirlo por 2. 20 por 3 me da 60 y dividido en 2 me da 30. Y así determino este lado. En el siguiente ejemplo, también son dos triángulos semejantes, el triángulo ABC y el triángulo ADE. Entonces nos dice que debemos calcular el lado AB, este lado que es el lado de la hipotenusa, pero del triángulo grande. Entonces, como son semejantes, vamos a utilizar el criterio de proporcionalidad. Entonces, el lado grande del triángulo grande, AC, es igual a 10 más 6, o sea, 16. Lo ponemos acá. ¿Sobre quién? Sobre el lado correspondiente del triángulo pequeño, que es 10. Entonces, sobre 10. ¿Y esto es igual a qué? A la hipotenusa del triángulo pequeño o a la hipotenusa del triángulo grande. Entonces, en este caso, utilizamos la hipotenusa del triángulo grande, que es AB, que es el que me piden, sobre la hipotenusa del triángulo pequeño. Entonces, aquí siempre en el número de arriba, en el numerador, vamos a colocar las longitudes o las medidas de los lados del triángulo grande. Y abajo en el denominador colocamos las longitudes del triángulo pequeño. Entonces utilizamos el principio, entonces la multiplicación de los medios extremos debe ser iguales. Es decir, multiplicamos 16 por 12 y lo dividimos por 10, que es el que está aquí. 16 por 12 me da 192 y dividido en 10 da 19,2. Listo. En este ejercicio nos dice, tenemos dos triángulos, un triángulo grande y uno pequeño. Son proporcionales. Lo que nos piden es que hallemos la longitud de DA, o sea, esta longitud. Sí, teniendo en cuenta que estos dos triángulos son semejantes. Entonces utilizamos lo mismo, el criterio. Entonces vamos a utilizar el lado grande, el lado del triángulo grande es 10 sobre ¿qué? Sobre el lado del triángulo pequeño, que en este caso es X. Ahora, eso es igual al este lado del triángulo grande, que es 8, ¿sobre quién? Sobre el lado correspondiente, que es 2 en el triángulo pequeño. ¿Listo? Entonces utilizamos el principio 10 por 2, o sea 20, y lo divido sobre 8. Y eso me da 2,5. Bien. Entonces en el segundo ejercicio nos habla de, porque en el primero ya les envié el video, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos habla de que hay dos triángulos ABC y A', B', C' y su proporcionalidad es de 3 sobre 4. Si los lados del primero son 18, 21 y 30, determinar los lados del segundo.
Cuando dice 3 sobre 4, estos punticos significan división. Entonces, 3 sobre 4 quiere decir que 3 representa los lados del triángulo ABC y 4 representa los lados del triángulo A', B' y C'. Entonces, con esto concluimos, como el 4 es mayor que 3, que este triángulo A', B' y C' es más grande que el triángulo ABC. Lo tenemos acá. Utilizamos el criterio de proporcionalidad. Sabemos que la división de los lados siempre me va a dar 3/4. Entonces colocamos 3/4 es igual a ¿qué? A 18 sobre A'. Y esto es igual a 21 sobre B'. Y esto es igual a 30 sobre C'. Que tenemos que determinar los valores de A', B' y C'. Entonces vamos a empezar. Voy a explicar solamente cómo hallar A' y ustedes tienen que terminar de hacer el procedimiento. Entonces yo tengo que 3/4 es igual a 18 sobre A'. Utilizo el criterio de proporcionalidad de medios extremos. Entonces 4 por 18 debe ser igual a 3 por A'. Entonces 4 por 18, este puntico, ojo, este puntico que yo pongo acá significa multiplicación. Entonces 4 por 18 me da 72 y si lo divido en 3 me va a dar 24. O sea, este lado A vale 24. Para hallar B' hace lo mismo. 3/4 es igual a 21 sobre B' y multiplican 4 por 21 y lo dividen en 3. Para hallar C' colocan lo mismo. 3/4 sobre 30 es igual a 30 sobre C'. Entonces para calcularlo multiplicas 4 por 30 y lo divides en 3 y ese es el resultado. En el tercer ejercicio nos dice que hay dos triángulos rectángulos, uno mide 6, 8, 10 y el otro triángulo tiene hipotenusa, esta hipotenusa es el lado más largo, igual a 15 y me dice que hay en los dos lados. Entonces utilizo el criterio de proporcionalidad. La hipotenusa del triángulo pequeño, la hipotenusa del triángulo grande. Entonces la hipotenusa del triángulo pequeño es 10 sobre la del triángulo grande es 15. Y eso debe ser igual al lado del triángulo pequeño 6 sobre A, porque no sabemos cuánto vale. Y esto es igual a 8 sobre ¿quién? Sobre B. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar A. Para calcular A, entonces utilizamos 10 sobre 15 es igual a 6 sobre A. Utilizamos el criterio 15 por 6. Acuérdense que este puntico significa multiplicación. 15 por 6 me da 90 y 90 dividido en 10, que es el número que está acá, es igual a 9. Quiere decir que A vale 9. ¿Cómo hago para hallar B? Pues muy fácil. 15 por 8 y lo que me dé lo divido en 10 y ese es B. ¿Listo? Bien, en el cuarto ejercicio dice que están los dos triángulos, que el lado AD, calcular el lado AD, si AC vale 25. Entonces para hallar AD tengo que hallar DC, ¿sí? DC. DC. Entonces, utilizamos lo mismo, el criterio de proporcionalidad, perdón. Entonces, 15, el triángulo grande, la media del triángulo grande, 15 sobre 3, que es la media del triángulo pequeño, es igual a 25 sobre ¿quién? Sobre DC. ¿Listo? Entonces multiplicamos 3 por 25, recuerden que aquí significa multiplicación, 3 por 25 da 75, dividido sobre 15 me da 5, es decir, la medida de C es igual a 5. Entonces, si todo esto es 25, ¿sí? Entonces, AD, perdón, es igual. Si toda la medida del cateto del triángulo grande es 25 y la de DC es 5, si yo le resto eso, entonces me va a dar igual
a 20. Este es el ejercicio. ¿Listo? Hasta ahí entonces he explicado los 4 primeros ejercicios más los 2 ejemplos, 3 ejemplos de la guía.